¿Cuánto cuesta realmente la soberanía de un país? ¿Puedes imaginar perderla con una sola firma? Esa inquietante idea ya no es una teoría remota. Es una amenaza palpable que acecha a millones de personas hoy en día. Una filtración confidencial desde Davos ha sacado a la luz más que simples negociaciones. El documento revela un tratado internacional que, bajo la apariencia de proteger la salud mundial, esconde la llave para entregar el control de leyes, economía e incluso la identidad de naciones enteras. La Organización Mundial de la Salud figura como promotora principal, mientras multimillonarios de renombre, los mismos de siempre, empujan la iniciativa desde las sombras. El texto habla de cooperación y seguridad, pero las cláusulas plantean otra realidad. Una sutil transición de independencia hacia sumisión, todo bajo la excusa de prevenir futuras crisis. Para comprender la gravedad de este momento, basta recordar la historia de la independencia de los países africanos en la década de 1960. En aquellos años, millones de personas lucharon durante décadas para que su destino no se decidiera en despachos extranjeros. Las nuevas generaciones crecieron con la promesa de que nunca más serían gobernadas desde lejos. Sin embargo, hoy, con un solo tratado, esa soberanía podría evaporarse. Burkina Faso, un pequeño país de África Occidental, está en el ojo del huracán. Sus líderes enfrentan una decisión brutal: firmar el tratado y someterse, o resistir y arriesgarlo todo. Han lanzado una pregunta tan simple como peligrosa: ¿vale más la dignidad nacional que la promesa de ayuda internacional? Aceptar este tratado no es solo un gesto diplomático, es hipotecar el futuro de generaciones enteras. Políticas públicas, acceso a recursos naturales, control de datos y las decisiones sobre salud, educación y economía quedarían en manos lejanas. Una firma podría arrebatar a millones la capacidad de decidir sobre su propio destino. A lo largo de la historia, ejemplos como el de Grecia durante la crisis económica del año 2008 ilustran cómo la pérdida de control sobre las políticas nacionales puede llevar a años de austeridad y sufrimiento. En ese caso, el poder de decisión pasó a instituciones extranjeras, afectando duramente a la población local. La historia parece estar repitiéndose, aunque ahora bajo el manto de la cooperación sanitaria. Rechazarlo tampoco es un camino fácil. Conlleva sanciones, aislamiento y la amenaza de convertirse en paria global. Sin embargo, la rebeldía de Burkina Faso ha encendido una chispa inesperada. ¿Puede una nación pequeña inspirar a todo un continente y al mundo a desafiar el orden impuesto? Lo que está en juego no es solo quién manda, sino quién define nuestra identidad y nuestro futuro. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva cooperación o al borde de una colonización silenciosa? Burkina Faso se prepara para tomar la decisión más difícil de su historia. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico y quiénes son los verdaderos autores de esta amenaza? Esto no es una teoría conspirativa. Existen pruebas concretas, nombres y contratos firmados. El documento que parecía un tratado de cooperación global, discutido en Davos, es en realidad una estrategia calculada para la dominación silenciosa de países enteros. Bajo el sello de la Organización Mundial de la Salud y con el respaldo de figuras como Bill Gates, George Soros y Klaus Schwab, el texto oculta mucho más que buenas intenciones. A simple vista, el tratado promete unidad y protección. Pero al escarbar entre líneas, emerge un mecanismo diseñado para que las naciones del sur global entreguen decisiones críticas sobre sus recursos, economía y salud a organismos externos, lejanos e inalcanzables. Ya no serían Ouagadougou ni Bamako quienes marquen el rumbo de sus pueblos, sino despachos en Europa o Norteamérica. La élite global impulsa este acuerdo con promesas de ayuda y desarrollo. Pero en el fondo, exige obediencia y control. El intercambio es desigual. Soberanía a cambio de contratos multimillonarios y beneficios aparentes, que solo perpetúan la dependencia y la vulnerabilidad. Todo comenzó a salir a la luz en Burkina Faso. El presidente Ibrahim Traoré, enfrentando el silencio cómplice de la comunidad internacional, decidió romper el cerco. El 15 de agosto,
Su voz resonó en la capital mientras presentaba correos, contratos y confesiones que revelaban la presión brutal de estos poderes externos. Entre los documentos figuraban nombres de exministros, empresarios y militares implicados en la red. La investigación fue contundente. Se detectaron transferencias de sumas millonarias, promesas de cargos de alto rango y pactos secretos. El mensaje era inapelable. La soberanía de Burkina Faso no estaba en venta, aunque muchos ya habían aceptado el precio. Un caso emblemático fue la revelación de un disco duro cifrado, hallado en la caja fuerte de un general retirado. Dentro, se encontraron correos electrónicos que ofrecían contratos de infraestructura y transferencias financieras a cambio de la firma del tratado. Investigadores trazaron las rutas del dinero desde cuentas en Suiza hasta entidades en Dubái, poniendo en evidencia una red global de influencia y corrupción. Ignorar estas pruebas conlleva un riesgo mayor de lo que parece. En juego, no solo está la capacidad de decidir el presente, sino también el futuro económico, educativo y sanitario de millones de personas. Perder la autonomía significaría quedar reducidos a peones en un tablero manipulado desde lejos. Sin embargo, lo más inquietante no es el tratado en sí, sino lo que revela sobre el alcance real de estas redes y sus consecuencias para todo el sur global. Pero la reacción en Burkina Faso solo fue el primer temblor. Muy pronto, otros países africanos comenzarían a hacer preguntas incómodas y a exigir respuestas. ¿Qué ocurre cuando la salud deja de ser un derecho y se convierte en el pretexto ideal para imponer control total? En las sombras, avanza un plan clandestino. Para el año 2030, todos los poderes de emergencia sanitaria serían centralizados en una sola oficina, ubicada en Ginebra. Ya no se trata solo de coordinar respuestas ante pandemias. Se habla de transferir la autoridad de los gobiernos nacionales a una élite internacional, lejos del escrutinio democrático y de la voz de los pueblos. El mensaje dirigido a los países es directo y amenazante. Aquellos que desafíen el tratado enfrentarán sanciones económicas, suspensión de ayudas y un aislamiento diplomático que los expulsaría de los circuitos globales. Es una presión implacable, diseñada para quebrar cualquier resistencia, especialmente en las naciones más vulnerables del sur global. Sin embargo, el tratado va mucho más allá de la salud pública. En sus cláusulas ocultas, regula el acceso y la administración de recursos naturales, impone la supervisión de los flujos financieros y, sobre todo, establece el control de datos biológicos. ADN, expedientes médicos y hasta información genética colectiva quedarían almacenados y gestionados desde el extranjero, fuera del alcance de los propios países. La propuesta más alarmante es la creación de una moneda digital universal, cuyo acceso estaría condicionado al perfil médico de cada ciudadano. Si tu historial clínico no cumple los requisitos definidos en Ginebra, podrías quedar excluido del sistema financiero, sin acceso a servicios básicos ni oportunidades laborales. Para millones de personas ya marginadas, el riesgo de exclusión social y económica se vuelve una amenaza concreta. Lo más indignante, el tratado prevé que niños africanos sean utilizados como grupo piloto para probar nuevas vacunas y tecnologías médicas. Una repetición, a gran escala, de los peores capítulos coloniales de experimentación, ahora disfrazados de filantropía humanitaria. Este escenario recuerda a los experimentos médicos realizados en Kenia durante la década de 1980, cuando miles de niños fueron sometidos a pruebas sin el consentimiento informado de sus familias. El mundo prometió que nunca se repetirían esas atrocidades, pero la historia amenaza con volver bajo nuevas formas. El dilema es feroz. Firmar el tratado implica entregar el presente y el futuro de una nación entera. Rechazarlo, enfrentar represalias internacionales y el peligro del aislamiento. ¿Vale la pena sacrificar la soberanía nacional por evitar la presión global? ¿O es precisamente esa resistencia el último bastión para proteger la dignidad y el destino propio? La decisión de Burkina Faso se convierte en un símbolo. ¿Puede un país pequeño desafiar el poder de las élites globales y encender la chispa de la resistencia? Lo que ocurra aquí podría marcar el rumbo de todo un continente.
Un solo acto de resistencia puede encender una chispa que transforme el destino de un continente. La escena es inolvidable. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, rompe el tratado ante miles de testigos, rodeado de su pueblo. No solo es un gesto político, es un grito de dignidad que atraviesa fronteras, viralizándose en redes desde Dakar hasta Johannesburgo. Ese instante inspira el Manifiesto de la Libertad, un texto breve y contundente que exige cooperación entre iguales y rechaza todo pacto que sacrifique la soberanía africana. En menos de una semana, líderes comunitarios y juventudes de más de una docena de países firman un nuevo pacto africano, marcando un antes y un después en la historia del continente. La respuesta internacional es implacable. Desde Bruselas y Washington llegan sanciones económicas y amenazas de aislamiento. Se desatan campañas de desinformación. Intentan pintar a Traoré como un radical o una marioneta. Pero Moscú, Pekín y Ankara ofrecen respaldo diplomático, acuerdos comerciales y ayuda técnica, prometiendo una vía alternativa al chantaje de siempre. En este contexto, recordar la historia de Cuba es revelador. Durante décadas, la isla resistió el embargo económico más largo de la historia moderna. A pesar de las carencias, la presión internacional no logró doblegar su voluntad de autodeterminación. Aunque las circunstancias son diferentes, la lección es clara. La resistencia puede abrir caminos imprevistos. La reacción del pueblo burkinés y de la diáspora africana es inmediata. Surgen canciones, murales y poemas. Ciudades enteras se visten con los colores de la independencia. Desde París hasta Nueva York, miles protestan ante embajadas, exigiendo respeto a la autodeterminación africana. El arte y la memoria colectiva se vuelven armas de resistencia y orgullo. Pronto, la lucha de Burkina Faso inspira a otros países, Ghana, Senegal, Malí y más allá. Se multiplican las voces que denuncian pactos desiguales y la dependencia disfrazada de ayuda. El sueño de unidad africana empieza a tomar forma en acciones concretas y en la solidaridad diaria. El dilema es claro para el mundo. ¿Prevalecerá el control centralizado o estamos ante el nacimiento de un nuevo paradigma de cooperación soberana, donde los pueblos deciden su destino? Pero, ¿qué aprendizajes profundos deja este momento? ¿Qué caminos quedan abiertos para quienes enfrentan esta encrucijada global? La historia aún no termina. El futuro dependerá de la valentía colectiva y de la capacidad de imaginar alternativas donde antes solo había imposiciones. La soberanía no es solo un concepto, es una tarea diaria, una conquista que nunca se puede dar por sentada. Lo ocurrido en Burkina Faso trasciende sus fronteras. Es una advertencia urgente para todas las naciones que hoy caminan sobre la cuerda floja de su autonomía. En tiempos donde las promesas internacionales se disfrazan de ayuda, los riesgos de ceder el control nacional nunca han sido tan altos. La transparencia es la primera línea de defensa. Cuando los tratados se negocian a puerta cerrada, la vigilancia ciudadana se vuelve indispensable. No basta con delegar la confianza en los líderes. Debemos exigir acceso a la información, rendición de cuentas y participación real en las decisiones que moldean el destino de cada país. Para lograrlo, es fundamental crear observatorios ciudadanos y comités de vigilancia que fiscalicen los procesos de negociación. Países como Islandia han demostrado que la participación directa de la población en la redacción de su constitución puede blindar la soberanía frente a intereses externos. La clave está en la organización social y la educación cívica. Burkina Faso entendió el poder de los símbolos. Un acto sencillo, como instalar una campana de la libertad en el centro de la ciudad, puede transformar la apatía en acción, encendiendo el sentido de dignidad e independencia que ningún tratado externo puede otorgar. Estos gestos mantienen viva la memoria de que la libertad se defiende todos los días. Pero la resistencia no se limita a las fronteras propias. Cuando los países del sur global se unen, pueden romper el ciclo de dependencia impuesto por potencias históricas. Al construir redes de cooperación sur-sur, basadas en respeto y objetivos comunes,
se abren puertas a caminos alternativos en desarrollo económico, innovación tecnológica y protección de la salud pública. Existen ejemplos recientes de cooperación exitosa. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, por ejemplo, ha promovido intercambios de médicos, tecnologías y alimentos sin la intervención de potencias externas. Este modelo demuestra que es posible alcanzar el desarrollo sin sacrificar la autonomía. El ejemplo de Burkina Faso invita a repensar leyes, transformar la cultura política y fortalecer las instituciones. No basta con rechazar un tratado. Es necesario cultivar una ciudadanía informada, proteger los recursos naturales y asegurar que las futuras generaciones hereden algo más que deudas o promesas vacías. En este pulso, el valor de la resistencia colectiva es irreemplazable. Frente al chantaje, la desinformación y el miedo al aislamiento, la unidad social se convierte en el escudo más poderoso. Cuando la presión internacional amenaza con sanciones, el apoyo mutuo entre ciudadanos y países aliados puede inclinar la balanza. Ignorar estas lecciones solo perpetúa la dependencia y la fragilidad. Si no actuamos, las decisiones cruciales se tomarán lejos de nuestros intereses, sirviendo a quienes ya manejan los hilos del poder global. Tomar la iniciativa, en cambio, abre caminos hacia una dignidad recuperada y un desarrollo auténtico. La batalla por la soberanía exige coraje, claridad y compromiso colectivo. Pero, ¿qué pasa cuando el precio de resistir es el aislamiento del resto del mundo? Aquí es donde entran las alianzas estratégicas. Países como India y Brasil han sabido aprovechar su peso en foros multilaterales como los BRICS para negociar desde una posición de fuerza y evitar imposiciones desfavorables. Burkina Faso podría buscar alianzas similares, diversificando sus socios comerciales y tecnológicos para reducir su vulnerabilidad. La campana de la libertad no resuena solo en Burkina Faso. Su eco atraviesa continentes y desafía el silencio de todos los pueblos. Esta historia no pertenece únicamente a un pequeño país africano. Es el reflejo de una resistencia que puede encenderse en cualquier rincón, cada vez que una nación se niega a entregar su destino a manos lejanas. Aquí no se discuten simples tratados ni discursos vacíos. Lo que se juega es la posibilidad de que comunidades enteras decidan sobre sus propios recursos, su futuro y su dignidad. Si permitimos que esta lucha pase desapercibida, el silencio se volverá una forma de complicidad y perderemos todos. Burkina Faso demuestra que la soberanía no se negocia en oficinas distantes ni se vende por promesas de ayuda condicionada. La dignidad nacional no tiene precio. Defenderla requiere algo más que observar. Exige decisión. Nos interpela a cada uno. En África, en América Latina, en Asia, en Europa. ¿Seremos meros espectadores o nos atreveremos a tomar parte y decidir? Las amenazas de sanciones, la presión internacional y el riesgo de aislamiento son tan reales como la esperanza de cambiar las reglas. Hay una puerta abierta para forjar alianzas honestas y nuevas formas de cooperación, basadas en respeto y equidad. Decir no al poder centralizado implica riesgos, pero aceptar sin cuestionar es renunciar a nuestro mañana. Hoy, la lección de Burkina Faso es un llamado urgente. Defender la soberanía es preservar la libertad de soñar, de crear, de elegir nuestro rumbo. No es solo una batalla política, sino la defensa del derecho humano más esencial. Decidir quiénes somos y hacia dónde vamos. Afuera, la campana sigue sonando. Su eco convoca a no ser testigos pasivos, sino autores del siguiente capítulo, donde la dignidad y la independencia no sean favores, sino derechos innegociables. Frente a un futuro impuesto, sumarse no es solo un derecho, es una responsabilidad. Y si Burkina Faso pudo prender la chispa, ¿por qué no nosotros? Para quienes desean actuar, existen pasos concretos a seguir. Primero, informarse y compartir la verdad sobre estos tratados en comunidades y redes sociales. Segundo, apoyar a organizaciones locales que defienden la transparencia y la participación ciudadana. Tercero,
Presionar a los representantes políticos para que rechacen acuerdos que limiten la soberanía y exijan auditorías públicas. Nunca subestimes el poder de la acción colectiva. En 1989, la caída del muro de Berlín fue posible gracias a la movilización ciudadana, no por decretos internacionales. Cada voz cuenta, cada acción suma. Así, la historia de Burkina Faso no termina en un acto de rebelión, sino que se transforma en una invitación abierta. Una llamada a todos los pueblos a vigilar, a cuestionar y a defender el derecho de decidir. Porque cuando la dignidad está en juego, no hay tratado que justifique la sumisión. Y cuando un pueblo despierta, ningún poder externo puede arrebatarle el futuro que elige construir. La pregunta ya no es solo cuánto cuesta la soberanía, sino cuánto estamos dispuestos a hacer para protegerla. El eco de Burkina Faso es la respuesta que debemos escribir juntos.